Hoy es la última noche de una serie de predicaciones que empezamos hace varios domingos atrás y era en cuanto a la iglesia de Cristo, la iglesia local. Cuando hablamos de la iglesia, ¿estamos hablando del edificio, del templo o de quiénes estamos hablando? De nosotros, de nosotros. Nosotros somos la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eklesia, que significa los llamados afuera. ¿Llamados a través de qué? Llamados a través del Evangelio de Cristo. Y los que creímos en ese mensaje, en ese Evangelio, fuimos sacados, los llamados afuera de qué? Afuera del sistema de este mundo. Nosotros ya no nos manejamos por el sistema de este mundo, sino que tenemos un nuevo sistema. ¿Y cuál es ese nuevo sistema? La palabra de Dios. Tenemos otro juego de reglas, otro sistema, otras leyes. Y quizá alguno esté pensando, así que ustedes no se manejan por las leyes del gobierno. Por vivir acá en este mundo nos manejamos con las leyes del gobierno. Pero en cuanto a nuestra moral, nosotros tenemos una nueva ley, que es la ley de Dios. Y a través de esta ley nos manejamos. Así que somos un grupo de personas que creímos en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Nos arrepentimos, pusimos nuestra fe en Él y su obra. Y ese grupo de personas fueron sacadas hacia afuera del sistema del mundo a vivir una nueva vida, la vida en Cristo. Ese grupo de personas se llama la iglesia. Ahora, para que nosotros entendamos lo que la iglesia significa, Dios utiliza diferentes imágenes y figuras para que nosotros podamos entender en su plenitud lo que significa la iglesia. Y sepan que muchas de estas cosas, con nuestro conocimiento humano, quizás no lo vamos a entender a su plenitud. Por eso Dios utiliza diferentes ilustraciones. Y una de las primeras ilustraciones que habíamos visto era que la iglesia, nosotros, la iglesia local, somos labranza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que somos la tierra fértil de Dios. Somos el jardín de Dios. Esa tierra que cuando recibe una semilla, cuando recibe la palabra, da fruto. Y ese es el propósito de esa tierra fértil, labranza de Dios, de que nosotros demos fruto. También vimos que somos un edificio, y como todo edificio tiene una base, la iglesia es un edificio, y la base de ese edificio es Cristo, la roca, y sobre esa roca se ponen los fundamentos, y sobre ese fundamento empezamos a sobreedificar, pero dice el apóstol Pablo, cada uno va a sobreedificar con los materiales que cada uno elija. Algunos materiales son muy quizás baratos, materiales que se echan a perder rápidamente, como la madera, como la hoja seca, el heno, la hojarasca. Y dice que si construimos con esos materiales, cuando pasen por el fuego se van a quemar. Pero hay otros que construyen, que eligen construir con materiales más nobles. ¿Cuáles son? El oro, la plata y las piedras preciosas. Dentro de las piedras preciosas tenemos los diamantes. Entonces, cuando elegimos construir con ese tipo de materiales, no va a ser fácil porque son difíciles de conseguir, porque son más costosos, pero son duraderos. Y cuando pasan por el fuego, ¿qué es lo que pasa con esos materiales? Brillan más. No se consumen, no se hace ceniza, al contrario, empiezan a brillar más. Así que la iglesia de Cristo es simbolizada como un edificio, no solamente como labranza de Dios, sino como un edificio que hay que construir con materiales de calidad. Y eso significa que hay que hacer las cosas con amor. Todo lo que yo hago con amor incondicional, no haciéndolo para que me vean los demás, entonces todas esas obras se calificarán como materiales duraderos, plata, oro y piedras preciosas. Pero también la iglesia es un templo. La Biblia dice que la iglesia es un templo. Y como templo, el propósito es la santidad.
Qué feo sería tener un templo y que esté todo sucio y que todos vayan sucios y que todos hagan lo que quieren, ¿no? Por lo tanto, la figura de la iglesia como un templo, que somos nosotros, es que lo tengamos en santidad, porque el Espíritu que vive dentro nuestro es santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso la Biblia dice que somos templo de Dios. Sí, usted, yo somos templo de Dios. Aunque no lo creamos, aunque nos parezca muy arriba eso, somos templo de Dios y en nosotros habita el Espíritu Santo. Qué privilegio, ¿no? Y a veces podemos ver nuestra vida y quizás no lo hacemos vivir al Espíritu Santo en un lugar tan limpio o lo hacemos estar incómodo en nuestra vida. Por eso, como templo de Dios, el propósito de la santidad, mantener limpio ese templo. Luego habíamos visto también de que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Eso quiere decir que nosotros como iglesia, cada uno de nosotros, es esa cara visible que muestra la verdad y que sostiene la verdad. Sepan que este es el único grupo de personas que Dios ha elegido, este grupo de personas llamada la iglesia, que Dios ha elegido para compartir su palabra. Dios no eligió a los ángeles, Dios no eligió a personas perfectas que vengan de otro lado o del cielo, que bajen. Dios eligió a la iglesia para que sostenga esa palabra, para que la lleve esa palabra a donde la iglesia va y que la muestre y que la cuide y que la proteja. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos el Evangelio que transforma vidas. ¡Qué privilegio! ¿Todo eso somos nosotros? Sí, todo eso somos nosotros. Así que cuando te ven afuera, tus amigos, tus familiares, tus compañeros, ¿qué van a ver? Van a ver a la iglesia. Van a ver a ese templo santo, van a ver a ese edificio brillante, van a ver a esa tierra fértil, van a ver a ese jardín hermoso de Dios, van a ver a la verdad. Sepan que la gente no va a encontrar la verdad en la política. La gente no va a encontrar la verdad en una escuela. La gente no va a encontrar la verdad en una universidad. ¿Dónde está la verdad? La verdad está acá en la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los que tienen y saben la palabra de Dios? Los que deberíamos saber somos nosotros, la iglesia. A todas estas imágenes, ilustraciones, se suma una más. Y es la que vamos a hablar hoy. Por si quedó, quizá alguno, pero me queda muy grande el saco de iglesia, pastor. Ese abrigo de iglesia es muy pesado para llevarlo. Bueno, hay una más todavía que se suma a eso, que es el cuerpo de Cristo. Que la iglesia, nosotros somos un cuerpo. Y el propósito es la unidad y es la madurez. Como cuerpo, tiene que estar unido. Si le sacamos algo al cuerpo, va a estar complicado, ¿no? Y como cuerpo también tiene que crecer, tiene que madurar. No es bueno ver a un bebé que nunca crece. Hay algo que no está bien, lo llevamos al doctor. Hablamos con el doctor y le decimos, mi bebé no crece. Bueno, nosotros, mi esposa y yo no tenemos ese problema, al contrario, pero cualquier persona que tiene un bebé y que no crece, enseguida se preocupa y dice, tenemos que ir al doctor, hay algo que está pasando. Por eso el propósito del cuerpo es el crecimiento, la madurez espiritual, pero también la unidad, porque todos quieren tener un cuerpo unido. Ahora, cuando hablamos de que la iglesia es un cuerpo, vamos a leer un pasaje, pero antes de leer un pasaje, les explico rápidamente de que hay varias interpretaciones de por qué Dios dice que la iglesia es un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo porque fue creada por Dios el Padre, obedece a la cabeza, el cual es Cristo,
y es movida por el Espíritu Santo. Y tenemos toda la Trinidad involucrada en el cuerpo. Sin Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la iglesia no puede existir. Algunos han interpretado también de que la iglesia es un cuerpo porque el cuerpo humano fue creado por Dios, el cuerpo humano obedece a las directrices de la cabeza y es movido por el sistema nervioso que tenemos dentro nuestro. El sistema nervioso es el que pasa por todo nuestro cuerpo y lo sentimos aún en las puntas de nuestros dedos. Por eso cuando tocamos algo sentimos y va directamente la comunicación al cerebro. Ahora, el cuerpo humano es una máquina perfecta. Si pudiéramos estudiar el cuerpo humano, así algo breve, algunas horas, entonces nos vamos a dar cuenta de que es tan perfecto el cuerpo humano que si hay algo que no funciona bien, entonces el cuerpo empieza a sufrir. En poca o gran medida empieza a sufrir. Ahora, lo que sí es cierto es que somos el cuerpo de Cristo, somos un cuerpo porque somos miembros todos del mismo cuerpo. No hay dos cuerpos, solamente un cuerpo. Por lo tanto, todos somos miembros de ese mismo cuerpo, unidos a Cristo en la salvación. Todo empieza con la salvación. El momento que yo entregué mi vida a Dios, el momento que yo confié en Él como mi Salvador personal, a partir de ahí empieza todo. Somos un cuerpo porque somos miembros del cuerpo de Cristo, la representación física visible en este mundo. El mundo solo va a conocer a Cristo porque nos ve a nosotros. No hay otra forma como el mundo conozca de Cristo si no es a través de la iglesia. O sea, cuando nos ve a nosotros, el mundo está viendo a Cristo o debería ver a Cristo. ¿Se entiende la profundidad de lo que significa ser el cuerpo de Cristo? Ellos van a saber lo que la cabeza piensa, lo que Cristo piensa, por cómo el cuerpo actúa, por cómo el cuerpo acciona y cómo el cuerpo habla y se mueve y se conduce en esta tierra. Porque si yo muevo mis manos así, es porque ustedes van a pensar, bueno, es la decisión que él tomó de mover sus manos. Y el cerebro manda una señal de que yo mueva mis manos. El cerebro manda una señal de que yo lea y hable. Lo mismo sucede con la iglesia. Lo que el mundo ve, debería ver a Cristo en nosotros, cuando el mundo ve a la iglesia. Ahora, sin duda, primero tenemos que comprender esa maravillosa creación de Dios que se llama cuerpo, ¿no? Porque de lo contrario no vamos a entender la profundidad de lo que significa que nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Toda esta maravilla tan compleja llamada cuerpo está compuesta por sistemas, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema óseo-muscular, las glándulas, los órganos que tenemos, huesos, nervios, y cada uno tiene su propia función. Cada uno tiene su propia función. ¿Sabían que el ser humano tiene 206 huesos? ¿Sabían que ustedes tienen 206 huesos? ¿Sabían que ustedes tienen 656 músculos? Todos tenemos 656 músculos. Algunos están más activos que otros. Algunos están medio dormidos, pero bueno, tenemos todos 656 músculos. ¿Sabían que nosotros tenemos 32 dientes? Y que los niños tienen 20 dientes, los dientes de leche son 20. ¿Sabían, no? Bueno, algo de información, algo de biología. Y tenemos aproximadamente, dicen los expertos, alrededor de 100.000 millones de células nerviosas en nuestro cuerpo, de las cuales 120 millones están en el cerebro. Nuestro intestino delgado mide 5,5 metros y medio a 7 metros y medio. Todos esos 7 metros y medio lo tenemos acá.
Ahora, en cuanto a la sangre, tenemos entre 5 y 7 litros de sangre. Mucha sangre, ¿no? Pero qué preciosa que esa sangre. No nos puede faltar esa sangre. Los sistemas dependen del uno y el otro para poder mantener vivo al cuerpo. ¿Se dieron cuenta? Más o menos algunos ya sabían, quizás otros quizás no sabían, pero es más o menos cómo se maneja el cuerpo por sistemas. Y cada sistema es importante. Y cada sistema es vital en el cuerpo. Y todos tienen que trabajar en conjunto para que no nos enfermemos. Si hay un sistema que no está funcionando correctamente, entonces nosotros vamos a estar enfermos. Por eso, la imagen, la figura del cuerpo es tan hermosa que nos ayuda a entender cómo nosotros como iglesia tenemos que actuar y tenemos que vivir como iglesia, como cuerpo, como grupo de personas. Ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. A partir del versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 6. Efesios 4, 1 al 6 dice: yo pues preso, el que habla es el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, dignos del Evangelio, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí tenemos la enseñanza acerca del cuerpo, que el propósito, les decía, es la unidad y la madurez. Fíjense que cuando el apóstol Pablo habla del cuerpo, ya nos da algo que todos tenemos en común. Porque nuestro cuerpo, por ejemplo, tiene la misma sangre. No hay dos tipos de sangre en un solo cuerpo. Todos tenemos la misma sangre, nos cortamos el dedo o nos cortamos quizás la ceja, va a salir el mismo tipo de sangre. Por lo tanto, en la iglesia, nosotros como grupo tenemos cosas en comunes que son iguales. Por ejemplo, tenemos un cuerpo que es el mismo. O sea, nosotros pertenecemos al mismo cuerpo. No hay dos cuerpos. Uno no puede decir, no, yo pertenezco a otro cuerpo, porque simpatizo más con otra iglesia. Yo pareciera que pertenezco más al otro lado que a este lado. No, hay un solo lado, hay un solo cuerpo y a ese pertenecemos nosotros. No podemos pertenecer a dos cuerpos. No hay una mano que sale de mi cuerpo y se va al otro cuerpo. Eso no sería lógico, ¿no? Por lo tanto, tenemos un solo cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo. Luego dice un espíritu. Ahí leyendo el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, que es el Espíritu Santo que habita en nosotros. No tenemos dos espíritus. Hay algunos que por ahí piensan que tienen que recibir otro espíritu. No hay otro espíritu, hay un solo espíritu que es el Espíritu Santo y todos nosotros tenemos el Espíritu Santo si un día recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Luego dice una esperanza del llamamiento, del llamado. Bueno, esa esperanza es el regreso del Señor Jesús, que un día nosotros disfrutemos el cielo y estemos allí en el cielo con el Señor Jesús. Esa es la esperanza de estar juntos un día con el Maestro, una sola esperanza, un solo Señor, el Señor Jesucristo. No tenemos dos señores y Santiago también habla, el libro de Santiago, de que dice, no podemos tener dos señores, no podemos tener dos fuentes de donde sale el amor, la paz, el gozo. Todo sale de una sola fuente, todos tenemos un solo Señor. Después dice una sola fe, que es la fe depositada en Jesucristo.
Esa fe es la fe en Dios y su palabra. No es otro tipo de fe. Es la fe en Dios y su palabra. Dos cosas inamovibles que no cambian. Una sola fe. Luego dice un solo bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo, que es el momento cuando yo creí en el Señor Jesús, fui tomado por el Espíritu Santo e introducido en el cuerpo de Cristo, en la familia de Cristo. Antes no pertenecía al cuerpo de Cristo, pero el momento que creí, el Espíritu Santo me toma y me pone en el cuerpo. Y a eso se le llama el bautismo del Espíritu Santo, y todos ya fuimos bautizados al momento de nuestra conversión. Y por último dice un Padre, un Dios y Padre de todos. Qué hermosa verdad, que todos tenemos un solo Dios y Padre. No tenemos diferentes padres. Sepan que tanto ustedes como yo tenemos el mismo Padre. Y mi Padre me dice que Él va a suplir todas mis necesidades. Y ese mismo Padre le dice a usted que va a suplir todas sus necesidades porque tenemos el mismo Padre, con las mismas promesas. Todos tenemos las mismas promesas de parte de Dios. No hay unas promesas especiales para los líderes. No, son todas iguales. Las promesas que Dios me hace a mí son las promesas que le hace a ustedes también. Por lo tanto, tenemos a un mismo Dios, a un mismo Padre. Estas cosas las tenemos en común todos como cuerpo. Ahí es donde tenemos que encontrar la unidad. Si no nos une nuestro Padre, que es el mismo para todos, si no obedecemos a nuestro Padre, que es el mismo para todos, entonces ¿a quién estamos obedeciendo? Estas son las cosas, como le decía, el cuerpo humano tiene muchas cosas en común. La sangre es la misma, el oxígeno es el mismo. Hay muchas cosas que son la misma piel, ¿no? El mismo tipo de piel va a tener el cuerpo, no va a tener diferentes células en diferentes partes del cuerpo, las mismas células. Así que, por eso el concepto de cuerpo, la ilustración de cuerpo, para nosotros tiene que ayudarnos a entender lo profundo que es vivir juntos como iglesia. Y luego vamos a ir a lo más práctico. Si pueden, abran sus Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 y luego Primera de Corintios capítulo 12 les voy a leer yo. Pero son los tres libros donde el apóstol Pablo habla mucho del concepto de cuerpo. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Clarísimo el concepto de cuerpo. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Ahora, esto ayuda a entender mucho de que si algo le pasa al cuerpo, todo el cuerpo es afectado. Pero a veces en la iglesia pasa de que hay alguien que está sufriendo, pero no todo el cuerpo es afectado, ¿no? Hay algunos que ni se enteran, otros que por ahí se enteran, pero ni siquiera oran. Hay otros que sí lo sufren junto con el hermano que está sufriendo. ¿Se dan cuenta cómo este concepto de cuerpo ayuda a entender? Porque si mi brazo me duele, quizás yo no puedo, si mi hombro me duele, quizás yo no puedo hacer ciertos deportes. Y todo mi cuerpo no va a disfrutar de hacer ciertos deportes porque me duele el hombro. Por lo tanto, todo el cuerpo está unido y todo sufre lo que un miembro del cuerpo sufre. Ahora, Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13 dice algo similar. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Tenemos un mismo espíritu, un mismo cuerpo, un mismo Padre, una misma fe. Somos muchos miembros, pero al mismo tiempo somos uno porque estamos en el mismo cuerpo. Ahora, ¿cómo funciona este tema del cuerpo de Cristo? ¿Cómo funciona? Qué importante que son los cartílagos, los tendones, los ligamentos, ¿no? Y uno dice, no, se me rompió un ligamento y pareciera que se le rompió nada más el ligamento. Pero los futbolistas se les rompe un ligamento y no pueden jugar más al fútbol. ¿Sabían, no? ¿Cuánto les afecta? A ellos les afecta millones de dólares en algunos casos. Un ligamento le puede costar mucho. Por eso cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando de algo que nos puede afectar o puede bendecir a cada uno de nosotros. Todos son importantes en el cuerpo. No hay un solo pedacito del cuerpo que digamos no es importante. Vamos a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a ver cómo funciona este tema del cuerpo. Y lo primero que vamos a encontrar es acá diversidad. No hay un solo miembro que sea igual al otro. Uno dice, no, pero las manos son iguales. No son iguales. Los dedos de la mano derecha, uno dice, pero son iguales que la mano izquierda. No son iguales. La huella digital de cada uno de ellos son diferentes. ¿Se dieron cuenta? Todos los miembros son diferentes y todos son importantes. Hay diversidad en el cuerpo de Cristo. Fíjense el versículo 14 del capítulo 12 de 1 Corintios. Dice así, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy del ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Quién los puso en el cuerpo? Dios, como Él quiso. El lugar que le toque a ese miembro en el cuerpo, lo decidió Dios. No lo decide la iglesia, no lo deciden los líderes, no lo decide el pastor, lo decide Dios. Y quizás el pie dice, no, pero yo no quería ser pie, yo quería ser pelo porque siempre me están acariciando. Pero bueno, les tocó ser pie y tiene que ser fiel como pie. Luego dice el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Se lo viste mejor, en otras palabras. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Porque para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros?
hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Qué hermosa la descripción de cómo funciona el cuerpo, ¿no? Fue clara la descripción, ni siquiera hace falta una explicación. Porque, ¿por qué usamos los aritos en la oreja, no? O sea, esta parte no tiene nada, o sea, nada que ver, o sea, es insignificante esta parte. Y no, si ustedes lo presionan, apenas uno puede sentir algo. O sea, si uno no se pone nada, no pasa nada. Pero pareciera algo que no tiene mucho honor, mucha honra, que no sirve de mucho, pero ¿cómo se lo decora? ¿No? ¿Cómo se lo decora esa parte del oído? Por eso el apóstol Pablo dice, bueno, hay diversidad. Dice, la vida es un equilibrio entre la unidad y la diversidad. A medida que un cuerpo humano se debilita, sus sistemas se hacen lentos y todo tiende a volverse uniforme. Y lo último que sucede con el cuerpo es que empieza a desintegrarse. No es bueno caer en la uniformidad. No podemos ser todos evangelistas. No podemos ser todos maestros y pastores. No podemos ser todos servidores en la iglesia y tener el don de servicio, porque se necesitan los otros dones también. Y cada uno va a cumplir su función de acuerdo a su don espiritual. Y sepan que cada uno de nosotros tiene un don espiritual. ¿Qué es un don espiritual? Es una capacidad sobrenatural dada por Dios para la edificación de la iglesia. No es natural, no es algo mío, Dios me lo dio. Es algo sobrenatural que es para la edificación de la iglesia. Es muy diferente que las habilidades. Algunos tienen habilidades para el deporte, para la música, eso es aparte. Un don espiritual es una capacidad dada por Dios para que puedas edificar a tu hermano o a tu hermana en Cristo. Por eso tenemos que usar esos dones para bendecir a la iglesia. Ahora, la diversidad, cuando no se mantiene bajo control, podría destruir la unidad. Y entonces termina todo en una anarquía y el miembro más fuerte domina al resto de los miembros. Tiene que haber diversidad, pero tiene que haber una diversidad controlada. ¿Qué pasaba en esta iglesia de Corinto? Bueno, ellos todos querían tener un mismo don. Los dones sobrenaturales, los dones sensacionales se les llama. Todos querían hacer milagros, porque en ese momento el don de hacer milagros todavía estaba vigente. Hoy ya no lo está, pero en aquel momento sí estaba vigente. ¿Para qué? Para confirmar el mensaje que traían los profetas, porque no había Biblia. ¿Cómo confirmaban si su mensaje venía de Dios o no? Bueno, con señales, con prodigios, con milagros. Y claro, era hermoso, ¿no? Era lindo. ¿A quién no le va a gustar, no sé, sanar a un enfermo? ¿A quién no le va a gustar levantar a un muerto? Se hace famoso enseguida. No, pero Pedro sana a los enfermos con la sombra. ¿Por qué yo no puedo sanar a los enfermos con mi sombra? Habrán dicho algunos, ¿no? Pedro le dice a un muerto que se levante y se levanta y yo no lo puedo hacer. Yo quiero eso también. Entonces en la iglesia de Corinto pasaba eso. O sea, habían los que hablaban en lenguas, porque también era otra manifestación de certificar el mensaje de Dios, y todos querían hacerlo. Pero el Señor dice, no todos pueden ser oreja, no todos pueden ser oído, no todos pueden ser pie. Necesitamos pies, necesitamos manos, necesitamos oídos, nariz, boca en un cuerpo. Ahora, el cuerpo necesita diferentes funciones para vivir, crecer y servir. Si yo no tengo un buen sistema digestivo, entonces mi cuerpo no va a absorber los nutrientes necesarios y por lo tanto voy a tener un cuerpo débil. Mayormente los que tienen un cuerpo débil
que su sistema, su organismo es débil, es porque el cuerpo no puede aprovechar todos los nutrientes que entran a través de la comida. Otra es cuando no se alimentan bien, por lo tanto no tienen todos los nutrientes y el cuerpo es débil. Ahora, qué importante que es el sistema digestivo. Uno dice, pero bueno, son los intestinos, ¿no? No pasa nada, están acostumbrados ellos a recibir de todo, le ponemos, no sé, chorizo, le ponemos todo lo que se nombra, ¿no? Toda la menudencia. Total, trabaja, sabe lo que hace, es una máquina, absorbe todo. No es así. Y ahí nos damos qué importante es cuidar el sistema digestivo. Por lo tanto, todo es importante. Dentro de la variedad que hay en el cuerpo de Cristo, es importante que cada uno cumpla su función para que podamos vivir, crecer y servir. Ahora, el hecho de que seamos diferentes miembros en el cuerpo no quiere decir de que soy inferior al otro. Dios decidió dónde me puso en el cuerpo y yo voy a ser fiel. ¿Por qué pasaría si nuestros pies no tienen el dedo más grande o el dedo gordo como le llamamos, ¿no? ¿Qué pasaría? No tendríamos el equilibrio que necesitamos para caminar. Uno dice, pero bueno, es un dedo nada más, podemos funcionar, el cuerpo va a seguir funcionando, pero va a estar un poco desequilibrado cuando camine. No va a tener la estabilidad y todo el cuerpo empieza a sufrir. Ahora, qué importante es un solo miembro. Ahora, el cuerpo necesita diferentes funciones, pero también los miembros promueven la unidad al descubrir su dependencia mutua. Por eso me gustó la última frase que decía, todos los sistemas dependen el uno del otro. No hay ninguno que sea independiente. Ni la cabeza es independiente. Está conectada al cuerpo. Todo el sistema, todos los sistemas en el cuerpo están conectados. Por lo tanto, eso promueve la unidad. Por eso les decía que esta figura del cuerpo de Cristo nos tiene que ayudar a entender la unidad en la iglesia. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Cómo se cuidan los miembros unos a otros? ¿Cómo nos cuidamos como miembros en la iglesia? Cada uno funcionando según la voluntad de Dios y ayudando a los demás miembros a funcionar. Yo no puedo funcionar si yo no pertenezco al cuerpo. Yo necesito de ustedes para poder crecer en la vida cristiana. Y ustedes necesitan de mí. Usted necesita al hermano o a la hermana que está al lado de usted para poder crecer en la vida cristiana. No podemos desarrollar paciencia si no dependemos el uno del otro. Porque ¿qué sería de nosotros, no? Que cada uno viene, se sienta, nadie se saluda, vuelve a su casa y dice, yo soy miembro de la Iglesia Bautista Misionera. Asistís al templo llamado la Iglesia Bautista Misionera, pero no sos miembro. ¿Por qué? Porque sos independiente. No hablas con nadie, no recibís nada de nadie, con tus dones no ayudás a ninguno de ellos te puede ayudar, por lo tanto, no podemos decir que soy parte de ese cuerpo. Sepan que nos necesitamos unos a otros. Mi mano necesita mi otra mano. Hasta para agarrar la Biblia necesito dos manos. Ahora, un pastor hablando de este tema decía, una vez yo tuve una herida en este brazo y yo mismo tenía que curarlo. Yo no quería que nadie me toque el brazo. Entonces lo tenía que hacer yo mismo. Entonces, ¿cómo lo hice? Bueno, utilicé mi mano izquierda. O sea, otro cuerpo no podía venir y tocarlo. Veía que alguien se acercaba y ya me dolía. Pero sí, mi mano izquierda podía tocarlo. ¿Por qué? Porque era parte del cuerpo. Ahora, qué importante la mano izquierda.
¿Podés curarte esa herida con la cabeza? ¿Podés curarte esa herida con el pie? Solo la mano izquierda. Quizás no vamos a bendecirnos el uno al otro todo el tiempo. Quizás en algún momento vas a necesitar solamente una mano izquierda que venga y te dé ánimo, y te ayude, y te bendiga. Pero si no viene esa mano izquierda, esa herida no va a ser sanada, no va a ser tratada, por lo tanto se va a infectar y al final va a terminar en una internación en el hospital. ¿Se dan cuenta cómo necesitamos depender el uno del otro? Qué hermoso que esta figura del cuerpo. Si hay alguien que está llorando, yo lloro con el hermano. Si hay alguien se está gozando por algo, entonces yo me gozo también por él. No digo, bueno, yo también voy a tener lo mismo. Yo no digo, bueno, yo voy a comprarme uno mejor. Mi hermano se goza porque se compró una bicicleta. Y uno dice, no, yo me voy a comprar una mejor, una más grande. Eso no es gozarse con el hermano. No está siendo de bendición. Es como decir tener la herida acá y la mano izquierda le golpea la herida, ¿no? Jamás haría eso. ¿Por qué? Porque la cabeza le manda la señal y le dice, mano izquierda, tenés que acariciar la herida y con mucho cuidado tratarla. Entonces la mano izquierda obedece al cerebro, obedece a la cabeza y con mucho cuidado sana la herida y trata la herida. Pero en la iglesia pareciera que la cabeza está por cualquier lado, ¿no? Y la cabeza siempre es Cristo y siempre nos da las mismas directrices, siempre nos da las instrucciones perfectas. Pero como miembros andamos todos así, ¿no? Bueno, vos estás herido, vení, la idea es poder bendecirnos unos a otros. Sepan, iglesia, que no vamos a madurar en la vida cristiana si no dependemos el uno del otro. El cuerpo necesita sus miembros para funcionar bien. En la diversidad de los miembros podemos cumplir la voluntad de Dios. Qué hermoso que en esa diversidad, cada uno diferente, cada uno con un don diferente, cada uno con funciones diferentes, en medio de esa diversidad cumplimos la voluntad de Dios. Fuera del cuerpo va a ser difícil que digas yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios para mi vida y mi familia, si no estás dependiendo del cuerpo. Uno dice, bueno, pero yo no quiero que se metan en mi vida, pastor. Hay cosas que yo no las voy a compartir. No crecerás espiritualmente. Y cuando hablamos de crecer espiritualmente, hablamos del fruto del Espíritu Santo. Paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Sepan que lo que edifica a la familia, lo que edifica a tu familia, no es el dinero que traes a casa, es la paz, el amor que vos le brindás. Y eso no le podés brindar si no dependés del cuerpo de Cristo. Como iglesia, como miembro del cuerpo, perteneces al cuerpo. Y ahí vas a encontrar la plenitud. Y un hermano puede darte una sola palabra, un solo versículo. Y va a ser de tanto ánimo a tu vida. Y vas a llegar a tu casa contento, animado, fortalecido. Lo mismo para las hermanas. Y en lugar de traer todas las cargas a tu casa, vas a traer paz, gozo, amor. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar juntos como iglesia. Sepan que no necesitamos, así como el cuerpo necesita a su miembro. Ahora, les decía que el propósito es que nosotros crezcamos y que seamos unidos. Vamos a leer ese pasaje, rápidamente mencionamos un par de cosas y terminamos. Efesios capítulo 4, volvemos a Efesios, versículo 13. Vamos a empezar desde el versículo 11, dice así, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es
Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, por los ligamentos, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Wow! Clarísimo, ¿no? Qué importantes son los ligamentos, por eso le decía. Entonces tenemos acá el propósito, es para nuestro crecimiento y nuestra unidad. ¿Podemos crecer sin unidad? Si en una casa no hay unidad, ¿habrá felicidad? Si en una casa no hay unidad, ¿habrá gozo? ¿Habrá paz? Por eso vemos nosotros en los gobiernos, ¿no?, que empiezan todos unidos, pero cuando logran conseguir algo, cada uno va para su lado. Por lo tanto, no pueden gobernar bien, porque cada uno vela por su propio beneficio y egoístamente quiere avanzar sin importar lo que le pase al otro. Por lo tanto, no pueden gobernar bien. Por eso, cuando no hay unidad, no podemos disfrutar de los beneficios que Dios nos da. Ser semejantes a Cristo es el propósito del cuerpo. Como cuerpo tenemos que semejarnos a Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que parecernos a Él. Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando hablamos de ser perfectos, no estamos diciendo de la perfección, sino más bien de ser maduros, de ser una persona madura, una persona centrada, cuerda, es el significado de la palabra. Que el Señor nos capacite a través de cada uno de nosotros para poder ser personas maduras y como cuerpo reflejar lo que la cabeza piensa. La madurez, por ejemplo, es el propósito de las pruebas. Y uno dice, ¿por qué Dios permite esta prueba en mi vida? Para que podamos crecer. En las pruebas necesitamos a nuestros hermanos, necesitamos del cuerpo. La madurez es el propósito en el sufrimiento, dice Pedro. La madurez es el propósito de la palabra de Dios. ¿Para qué necesito la palabra de Dios? Bueno, para madurar. Y si maduras, entonces vas a empezar a manifestar el fruto del Espíritu. Cuando el árbol está maduro, entonces da fruto. Cuando el árbol no está maduro, entonces no hay fruto. Decimos, por ejemplo, la fruta, ¿no? Las verduras, cuando están maduras, son ricas. Cuando no están maduras, no son ricas. Todo tiene que ver con madurez. Por eso el cuerpo también tiene que crecer. No siempre ser un cuerpo bebé, un cuerpo de niño, sino que llegar a la madurez. Por eso dice, cuando somos niños, todavía somos llevados de acá para allá por todo viento de doctrina, dice. Por diferentes ideas. Alguien te dio un consejo y te fuiste siguiendo ese consejo. ¿Y quién te lo dio? No sé, una vecina se cruzó ahí, me dijo que haga esto y yo lo hice. Un vecino se cruzó. ¿Hace cuánto que no lo ves al vecino? Y no sé, pero me dijo algo que parecía lógico. Y el enemigo es muy astuto. Por eso necesitamos madurez. Cuando uno es maduro, tiene discernimiento. Entonces sabe discernir. Así que tenemos que madurar. En la madurez vamos a encontrar ¿cómo sabemos que estamos maduros? Cuando tenemos una doctrina y convicciones estables. Nuestra doctrina y nuestras convicciones son estables. Nadie mueve nuestras convicciones. ¿Cómo sabemos que estamos madurando? Cuando hablamos la verdad de Dios en amor. No vamos y le decimos toda la verdad, ¿no? Hay que le duela porque hizo lo malo, porque se equivocó. Voy y lo exhorto y le digo todo. No, en amor. Siempre buscando el beneficio. Y si necesito hacer algo más para ayudarle, lo hago. Y me pongo a disposición y le ayudo y paso tiempo. Sé que estoy madurando cuando coopero con otros miembros. Y esa es la parte más difícil, cooperar con otros miembros. Yo prefiero hacerlo solo, pastor. Me encanta que me visiten, pero yo ya más o menos sé cómo conducirme en la vida cristiana. Si alguien dice así,
lamentablemente todavía no sabe cómo conducirse en la vida cristiana, porque en la vida cristiana nos conducimos como cuerpo. Si te separas del cuerpo, en algún momento vas a morir espiritualmente. O sea, no vas a dar más fruto. ¿Qué pasa si una mano sale del cuerpo? Bueno, en algún momento esa mano se va a secar. No, sería raro, ¿no? Ver una mano que sale del cuerpo y todavía sigue viva. Ese cuerpo, cuando yo quiera, yo vuelvo otra vez, pero por ahora estoy bien, ¿eh? Es como la película de los locos Adams, ¿no? Que veíamos las manos por todos lados y todavía caminaba y todavía tenía vida esa mano. Bueno, la iglesia de Cristo no es los locos Adams. La iglesia de Cristo es un cuerpo unido que busca la unidad y busca la madurez. Por lo tanto, iglesia, ánimo. Un cristiano aislado no puede ministrar a otro, ni otros pueden ministrarle a él. Iglesia, la verdad une, pero la mentira divide. El amor une, pero el egoísmo divide. Por lo tanto, hablando la verdad en amor, edifiquémonos unos a otros para que todos podamos crecer y ser más como Cristo. Amén.